Estamos en el umbral de una nueva era. El mundo actual está pasando por un cambio rápido entre las potencias mundiales. China está aumentando en poder en Asia. Europa se enfrenta a retos como una potencia emergente. Estados Unidos se está ajustando a la impugnación de su papel tradicional de la superpotencia del mundo. Estamos en el umbral del evento más grande profetizado en la Biblia, la venida del reino de Dios a esta tierra, con Jesucristo como su líder. Esto va a cambiar todo. Antes de examinar este caso, debemos esperar a que otras grandes profecías se hayan cumplido. Hemos venido a Viena, Austria, para hablar de estos acontecimientos por venir. Esta área ha jugado un papel único en la historia de Europa. Mientras que los acontecimientos religiosos y políticos se desarrollan, Europa jugará un papel importante. Los eventos que van a pasar en esta región tendrán un impacto en el mundo entero. Quédate con nosotros en Beyond Today al examinar la Europa en el umbral. Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. El evangelio que la iglesia recibió y tiene la misión de predicar tiene sus raíces en la historia antigua, a partir de profecías que predijeron hace miles de años la venida del reino de Jesucristo. Desde el comienzo de su ministerio, este era el punto central de su mensaje. Después que Juan fue puesto en prisión, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Cristo estaba reiterando la misma visión que había inspirado a sus profetas de la antigüedad a predicar, como Daniel, que escribió de un tiempo cuando el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2 versículo 44. Es el mismo evangelio que la iglesia predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, la buena noticia, es un mensaje de continuidad, un mensaje que Dios siempre ha usado para inspirar a su pueblo y para levantar sus ojos a una mayor seguridad de la superpotencia del reino de Dios que viene. Pero entre ahora y entonces será precedida por cierto reino venidero de hombre. Es también una superpotencia y también tiene sus raíces en la antigüedad. La mala noticia de este reino es también uno de continuidad profético, un mensaje a través del cual Dios no ha dejado de advertir a aquellos que tienen ojos para ver, para que no sean engañados. Es por eso que hemos llegado a esta parte del mundo, a Europa, para examinar las raíces de esta superpotencia de hombre. La venida de un poderoso reino final de los hombres será la resurrección final de una larga serie de reinos sucesivos. Será el último esfuerzo engañoso, rebelde e inútil para establecer la paz en la tierra sin Dios. Cuando los reinos del mundo han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, dice en el Apocalipsis, los historiadores en el mundo del futuro mirarán hacia atrás y mostrarán la continuidad de las formas de los reinos de este mundo y cómo las grandes potencias fueron sucedidos por otras grandes potencias que finalmente culminó en la base de mayor poder humano que el mundo jamás había visto. También mostrarán que cuando el mundo rechazó la Biblia, lanzó lejos la oportunidad de ver la historia escrita de antemano. Daniel y Juan fueron inspirados para escribir la historia de los últimos tiempos con antelación, mostrando que una gran iglesia falsa y una confederación de naciones combinarán sus recursos para establecer la unión más poderosa que el mundo haya conocido. El centro de supremacía está creciendo en Europa, y aquí en Viena
vemos el fundamento de esa superpotencia, de sus diversas formas durante siglos. Aún más importante, su Biblia predice un tiempo no muy lejano, cuando esta fundación de superpotencia una vez más despertará a la vida. En el siglo VI a.C., Daniel interpretó un sueño para el emperador babilónico, Nabucodonosor, un sueño que él había visto con una imagen gigante de un hombre con 4 secciones de su cuerpo compuesto por 4 tipos de metales. A través de la inspiración de Dios, Daniel interpretó la imagen para representar una secuencia de 4 potencias que dominarán el mundo civilizado. La historia demuestra que eran, en orden, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno y finalmente el imperio romano. Daniel escribió que este cuarto reino, el gran imperio romano, y el reino cuarto será fuerte como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Ese gran imperio hizo todo eso. La trituración y la absorción de muchos pueblos más pequeños y los reinos antes de su propia caída en el año 476 después de Cristo. Pero a diferencia de sus predecesores, el imperio romano sería resucitado varias veces, culminando en una superpotencia gigante en los últimos tiempos, basado en Europa. La historia de Europa muestra que a partir de Justiniano, en el 554 después de Cristo, varios reyes, emperadores, dictadores y gobernantes con diverso grado de éxito periódicamente han revivido la grandeza y el poder del Imperio Romano. Pero en algún momento el Imperio Romano se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Desde entonces, los emperadores europeos han declarado que sus reinos son genuinos avivamientos del Sacro Imperio Romano. Han sido poderes políticos aliados y a veces guiados por su gran iglesia. Es asombroso cuando se visita la Schankenberg, aquí en Viena, donde el tesoro secular y eclesiástica de los Habsburgos en Viena se encuentra para ver la correlación directa entre los gobernantes romanos y la iglesia. No había una separación real entre iglesia y Estado. En su visita a España hace unos años, el expapa Juan Pablo II alentó a los europeos a volver a sus raíces. ¿Qué podría ser esas raíces? Vamos a echar un vistazo a esas raíces en un momento. Pero primero, permítame ofrecerle una copia gratuita de un folleto importante que hemos escrito sobre este tema, el Apocalipsis sin velo. Este folleto gratuito le proporciona una visión general de uno de los libros más críticos de la Biblia. La profecía le tendrá un significado más amplio al leer este análisis de uno de los libros más incomprendidos de la Biblia. Usted verá la revelación de Cristo de su mano en la historia y el futuro. Una de las cosas asombrosas que usted va a aprender es la esperanza que Dios pone delante de nuestro mundo. La historia no llegará a su fin. El mundo y la humanidad no perecerá, sino que surgirá un nuevo mundo. Será un mundo gobernado por Cristo mismo en la tierra, no la falsa idea de Cristo gobernando a través de algún sistema religioso político creado por el hombre. O visite el sitio beyondtoday.tv a pedir su folleto, el Apocalipsis sin velo. No hay ningún cargo, es gratis, se lo damos a usted como un servicio gratuito. Y si estás en las redes sociales, Twitter, Facebook, únase a nosotros en Beyond Today y deja un comentario o haga una pregunta. No es difícil para los europeos encontrar sus raíces, ni para descubrir la profundidad del entrelace entre sus raíces religiosos con sus raíces políticos. Grandes catedrales dominan el horizonte de todas las capitales europeas. Museos llenos de arte religioso interpretan el papel del cristianismo en el desarrollo histórico de cada país. Aunque son obvias, las raíces del cristianismo están en el olvido en la vida secular global de hoy. Pero el cristianismo
de los siglos es diferente de las simples enseñanzas directas que Cristo dio a su iglesia. A finales del siglo III, los verdaderos siervos de Dios se habían convertido en una minoría distinta entre los que llamaban a sí mismos cristianos. Un cristianismo falsificado se había seducido a la mayoría con los falsos maestros, ganando seguidores con mucho éxito. No eran, sin embargo, unidos en sus creencias. A finales del siglo III, ese cristianismo adulterado era una religión de riñas, amargamente dividido. Pero el siglo IV, un emperador llegó al poder que cambiaría el curso de la historia: Constantino. Al principio, la posición política de Constantino era insegura, pero rápidamente vio la oportunidad de cambiar eso. En todo el imperio, solamente los cristianos no estaban alineados políticamente. Constantino calculó que podía usar ese cuerpo religioso, antes perseguido y alienados políticamente, para fortalecer su control. Así que primero legalizó el cristianismo. Después de solo 2 años, llamó a todos los grupos divididos, profesando cristianismo, juntos en el Concilio de Nicea para elaborar un sistema unificado de creencias. Quería un cuerpo unificado religioso que se había comprometido políticamente a él. Para lograr esto, Constantino presidió las deliberaciones de la doctrina y dictó sentencias de las creencias cada vez que los desacuerdos no podían resolverse de forma amistosa. Pronto convenció a estos grupos a un vasallo fuerte y unificado del Imperio Romano. Fue Constantino, venerado todavía hoy, que realmente arraigada la relación Iglesia y Estado. En su libro Una historia de la Iglesia cristiana, Williamson Walker nos dice que en el año 323 fue Constantino por fin el único gobernante del mundo romano. La Iglesia estaba en todas partes, libre de la persecución, pero para ganar su libertad de sus enemigos había llegado en gran parte bajo el control del ocupante del trono imperial romano. Una unión fatal con el Estado había comenzado. Apoyado ahora por los emperadores romanos, esta nueva religión creció en poder e influencia, buscando convertirse en una iglesia universal. En su ambición de añadir más miembros, muchos nuevos conversos y muchas nuevas prácticas fueron recibidos en su seno. ¿Cuál fue el resultado? Este cristianismo dominada por el Estado se convirtió en una síntesis extraña de muchas creencias, usos y costumbres. El historiador Charles Ginneberg describió el proceso de la siguiente manera: al comienzo del siglo V, los ignorantes y el atestado casi cristianos vinieron a la iglesia en gran número. No se habían olvidado de ninguna de sus costumbres paganas. La iglesia adoptó la misma, así como pudo, a ellos y a sus costumbres y creencias. Por su parte, se contentaron con vestir su paganismo con un manto cristiano. Durante este tiempo, la observancia de las prácticas de la Biblia, incluyendo el 7º día sábado y las fiestas de Dios, prácticamente desaparecieron de la religión nueva y creciente, reemplazados por otras prácticas y otras fiestas religiosas nuevas. Aunque el Imperio Romano iba a caer, estaba lejos de ser para siempre desaparecido y olvidado. Como la Iglesia de Roma consolidó su base de su poder religioso durante los siglos, facilitó el surgimiento de diversas fuerzas políticas en Europa, que no solo se veía en el poder y la gloria de Roma como modelo, pero afirmaron que eran resurrecciones de ese imperio. Viaje a través de la Europa de hoy y constantemente se ve la evidencia del poder de la Iglesia y sus alianzas históricas con los poderes políticos. No es difícil ver cómo podría existir tanto en la antigüedad y al regreso de Cristo. Apocalipsis 17 se da detalles de suma importancia que nos ayudan a entender el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer en profecía simboliza una iglesia, mientras que el Imperio Romano, previsto por Daniel 6 siglos antes de la época de Cristo, fue descrito como una bestia en Daniel 7. Apocalipsis describe la iglesia como la imagen de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia, el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Esta relación iglesia-estado se describe más detalladamente en el capítulo 17 del Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es,
y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esta profecía nos lleva a través de los últimos 2 milenios, desde el momento de que el apóstol Juan, quien escribió estas palabras, hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta es una profecía acerca de la cuarta bestia de Daniel 7. El Imperio Romano original, la Iglesia Romana y las siguientes resurrecciones del Imperio Romano existió en el pasado. No existe ahora, pero se va a volver a existir. Y es aquí, en Europa, donde yo estoy, que este renacimiento del Imperio Romano se sentará. Un renacimiento o resurrección del Sacro Imperio Romano fue el de la nación alemana. Sus orígenes se remontan a la época de Carlomagno, que fue coronado por el Papa el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo. La coronación de Carlomagno fue un acto deliberado del Papa León III. Por coronar a Carlomagno como emperador, el Papa declaró efectivamente el renacimiento del Imperio Romano de Occidente, que se había derrumbado en el siglo V, y confirmó la autoridad del papado sobre el emperador. Después de haber defendido al Papa contra los habitantes rebeldes de Roma, Carlomagno fue elevado a ser emperador. La Iglesia necesitaba un poder militar para defender sus intereses, para apoyar sus esfuerzos misioneros y para imponer su disciplina. A fines del siglo VIII, Carlomagno se lo proporcionó. Fue recompensado con su coronación por el Papa, y esto comenzó una estrecha relación entre el imperio y la Iglesia. Carlomagno fue seguido por 5 reposiciones. Todos fueron intentos de restaurar la gloria de Roma y fueron sancionados por el papado, Otto el Grande y su imperio romano de la nación alemana, el Sacro Imperio Romano bajo la dinastía de los Habsburgos y el Imperio francés de Napoleón. A continuación vamos a echar un vistazo a un fallido intento de revivir el Sacro Imperio Romano bajo Mussolini. Pero primero quiero ofrecerle un año de suscripción gratis a nuestra revista, la revista Las Buenas Noticias. Esta es una revista sumamente importante que contiene artículos significantes que le ayudarán a entender el plan y propósito de Dios para usted. Trata temas como ¿qué está por delante? ¿Qué depara el futuro? Las buenas noticias da entendimiento acerca de las preguntas actuales que usted tiene. Para que pueda obtener ayuda con todas estas respuestas, obtenga una suscripción gratuita hoy. También puede visitarnos en la web en beyondtoday.tv, donde pueden suscribirse a la revista y también pueden buscar muchos artículos en línea que contienen diversos temas y artículos acerca de la profecía y otros asuntos. La revista Las Buenas Noticias le ayudará con los asuntos relativos a su vida cotidiana, ya que analiza los acontecimientos del mundo a la luz de la profecía bíblica. Obtenga su suscripción gratuita. Obtenga gratis su suscripción. Todo lo que ofrecemos es gratuito como un servicio educativo, incluso el envío es gratis. Dios tiene un plan increíble para la humanidad y para usted personalmente. Entiéndalo mejor al solicitar su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Y recuerde, siga con nosotros en Twitter o en Facebook. El intento más reciente de revivir el Sacro Imperio Romano era de Mussolini, que proclamó la resurrección del Imperio Romano en el año 1922. Más tarde, en alianza con la Alemania de Hitler, intentaron conquistar el mundo. Juntos tuvieron éxito brevemente en la conquista de Europa. Un resurgimiento imperial todavía queda por aparecer. La combinación final de un poder político y religioso que va a existir en el tiempo del regreso de Cristo. Daniel señaló algunas peculiaridades de este cuarto reino. Describió sus piernas de hierro, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este reino, en parte fuerte y en parte frágil, y las personas que lo componen no se adhieren el uno al otro como el hierro no se mezcla con la arcilla. Es difícil que la gente entienda la naturaleza del Sacro Imperio Romano, ya que era tan diferente a cualquier otro imperio. Nunca fue romana como era el Imperio Romano original.
era único en la historia mundial y que en nada se parecía a los Estados-naciones como Inglaterra o Francia. En la historia europea, mientras que un rey gobernó sobre una sola nación, un emperador gobernó sobre un vasto territorio formado por muchas naciones o grupos étnicos. Lo que hizo único ese imperio es el hecho de que estos grupos diferentes se conectaron al emperador a través de la omnipresente influencia de la Iglesia. Era un poder secular, pero con fuertes conexiones eclesiásticas. De hecho, hasta en 1508, los reyes alemanes no eran considerados emperadores del imperio hasta que el Papa les había coronado formalmente como tales. El Reich, el imperio, fue siempre considerado el protector supremo de la Iglesia cuya sede está en Roma. Las gentes han sido engañadas y controladas por este sistema religioso falso que ha sido respaldado por la mayor parte de su existencia por la autoridad secular. En conjunto, son una fuerza a tener en cuenta, y al final, esta confederación grande venidera de las naciones dominará la escena mundial en cuanto a la economía, al poder militar y a la religión. Este intento de revivir el Imperio Romano ya se encuentra en existencia y se llama la Unión Europea, compuesta actualmente por 27 países miembros que se comprometieron a trabajar juntos hacia una unión cada vez más unida. Cuando los extranjeros vean este intento de unidad, a menudo se imagina un Estados Unidos de Europa, similar a los Estados Unidos de América, no el Sacro Imperio Romano, pero Europa no va a ser otro Estados Unidos. La relación entre los diferentes miembros que constituyen la Unión Europea es naturalmente afectado por los precedentes históricos, y ese precedente es el Sacro Imperio Romano, un variado surtido de naciones que debía una lealtad común a un emperador. Es interesante dejar que la historia muestre las raíces del movimiento. Michael Elliott, de la revista Newsweek, informó: en enero de 1957, 6 naciones firmaron un tratado en el sitio del antiguo Capitolio romano y trajeron a la existencia la Comunidad Económica Europea. Un asistente de Paul Henry Speck, el entonces ministro de Asuntos Exteriores belga, recuerda que su jefe le dijo: ¿cree usted que hemos puesto la primera piedra de un nuevo imperio romano? El asistente dijo: sentimos muy fuertemente que fuimos romanos de ese día. En el 2005, después del rechazo de Holanda y Francia a la propuesta de la Constitución Europea impidiendo el proceso temporalmente, el historiador británico Neil Ferguson observó: sin la nueva Constitución, Europa se verá menos como Estados Unidos y más como el Sacro Imperio Romano, con una aglomeración desconcertante de superposición de instituciones y jurisdicciones. En lugar de un solo ejecutivo fuerte, tendrá múltiples superposiciones de tentáculos. Esto, sin duda, se relaciona con la visión de Daniel de una mezcla desconcertante de hierro mezclado con barro. Apocalipsis 17 muestra que los 10 dedos de los pies en realidad corresponden a los 10 cuernos de la bestia representada en este resurgimiento final, el Sacro Imperio Romano. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino todavía, pero recibirán autoridad por una hora como reyes con la bestia. La idea de un nuevo imperio romano nunca ha estado demasiado lejos de las mentes de los involucrados con esta organización de naciones. Estadistas determinados, guiando el resurgimiento de Europa, han visto la realidad de un sueño poco a poco y cada vez más. Europa ha seguido prosperando, como barreras a la integración han caído uno por uno. Recientes dificultades económicas han obligado a los líderes a reconsiderar su unión. Naciones como Grecia, Irlanda y Portugal han puesto a prueba los límites de la unión económica actual. Mientras los líderes reaccionan, queda claro que para sobrevivir y proteger su prosperidad será necesario una unión política más estrecha. Europa es uno de los 3 grandes bloques de potencia en el mundo actual. Seguirá su marcha hacia la unidad y crecerá en influencia. Es necesario estar atento y entender por qué ocurre esto. Más importante aún, es necesario comprender cómo afectará su vida. Cuando los 10 reyes se unan para formar el poder de la bestia revivido, es probable que Alemania, ya la nación exportadora más grande del mundo y la tercera economía más grande, será de nuevo a la cabeza del próximo Reich.
El Sacro Imperio Romano de la nación alemana se centró en Alemania, que sigue siendo estratégicamente situado en el centro de Europa. Alemania es el socio comercial número 1 con todos los otros miembros de la Unión Europea, con la excepción de Gran Bretaña, que tiene el comercio de igualdad con los Estados Unidos. Esta nueva superpotencia europea, respaldada por una superpotencia religiosa, se convertirá en una fuerza dominante en la escena mundial. Su objetivo inicial de unir fuerzas será sin duda exteriormente por razones lógicas y pacíficas, pero la profecía bíblica muestra que esa perspectiva va a cambiar de repente cuando la paz del mundo está amenazada. Vemos también profetizado una nación o un grupo de países encabezado por un rey del sur, como escribió Daniel en el capítulo 11, donde posiblemente el muy pronto podría emerger como un líder del mundo islámico cada vez más en desacuerdo contra el occidente, impulsará contra este bloque europeo y conducirá eventos hasta el conflicto final de las superpotencias que podría destruir la vida humana a menos que intervenga Cristo. Con estas profecías en cuenta, cuando vemos la evolución del mundo de hoy, podemos ver una descripción muy interesante de la relación entre la Iglesia y el Estado. Se describe en Apocalipsis 17 la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con las que los reyes de la tierra han fornicado, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta descripción es muy precisa y es basada en la lujuria, y es un sistema muy atractivo para la naturaleza humana, y es exactamente como la relación entre la Iglesia y los líderes europeos seculares han sido a través de la historia, cada uno usando el otro en forma que fueron de beneficio mutuo para que cada uno alcance sus metas individuales. Ahora uno ve una paradoja en la Europa de hoy. Por un lado, se ha convertido en extremadamente secular. Su salida de entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, su resurgimiento económico y ser el dueño poderoso de una unión ha sido rápida y espectacular, pero se ha construido un sistema humanista y materialista. La Iglesia todavía solicita una fascinación y atracción fuerte a la gran tradición y el orgullo del pasado. Apocalipsis 17 habla del poder de la Iglesia, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También podemos ver como una relación inestable entre Iglesia y Estado, basado en un sistema humanista y materialista, cumplirá con otra profecía de Apocalipsis. Con el tiempo, los acontecimientos avanzan rápidamente y en algún momento la relación entre Iglesia y Estado se deteriora rápidamente. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, dice: estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, hacer de una mente y dar su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otros lugares, en el Apocalipsis, la descripción del sistema remonta aún más lejos que el Imperio Romano, llamado el sistema de los últimos tiempos por el nombre del primer imperio, que era la cabeza de la imagen de Daniel, Babilonia. Se nos dice que no solo Europa, sino todo el mundo, que los habitantes de la tierra entera están en el sistema babilónico, pero el poder central estará en Europa. Todo lo que Satanás y la humanidad han mantenido y se construyó estará en riesgo en ese momento, cuando estos 10 reyes, y el griego original indica gobernantes, no específicamente reyes, cuando estos 10 reyes se unan en una alianza política, económica y militar, la profecía de Daniel indica que van a preservar su cultura y su lengua. No va a ser un grupo de estados totalmente integrado, pero 10 entidades políticas y culturales unidos por un propósito común. Algunos líderes serán más fuertes que otros, como el hierro es más fuerte que la arcilla. El poder y la autoridad que viene de su confederación durará solo un corto tiempo antes de que se cometa el error fatal de resistir a Cristo en su venida. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán la guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Su ejército? ¿Quién podrá ser? Bueno, sigue leyendo. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Estos son pueblos de Dios, los que a través de los siglos han permanecido valientemente por la verdad. En este momento la promesa que Dios le dio a Daniel llega a pasar. Entonces a él, Cristo, fue dado dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es el que no será destruido. Esta es una profecía asombrosa. Estamos en el umbral de los más grandes eventos profetizados en la Biblia. La venida del reino de Dios a esta tierra con Jesucristo como su líder. Como he dicho antes, esto va a cambiar todo. Pero antes de concluir este importante tema en Beyond Today, por favor recuerde nuestras ofertas gratuitas. Usted no querrá perderse el Apocalipsis sin velo, sin cargo, es totalmente gratis, así como una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Ambos son gratuitos. También puede visitarnos en la web en beyondtoday.tv y ambas ofertas son gratuitas. Os exhorto a conseguir los dos para obtener más información. Estamos en el umbral de una era diferente de cualquier otra era que el hombre ha experimentado jamás, el reino de Dios. Pero de aquí a la vuelta de Cristo, estamos viendo el surgimiento de un episodio final del reino del hombre, uno nacido de y similar en muchos aspectos a sus predecesores, pero el más poderoso que jamás haya visto antes. Nubes de tormenta se ciernen sobre el horizonte antes de que el brillo de la nueva era de Dios resplandezca. Una gran tribulación. Se oscurecerá el mundo antes de que experimentemos el paraíso prometido del reino de Dios. Debemos prepararnos para los dos. La palabra de Dios predijo hace siglos el creciente aislamiento y la decadencia de las naciones de habla inglés, el surgimiento de una superpotencia europea y el surgimiento del fundamentalismo islámico con más conflictos en el Medio Oriente. La unión de estas fuerzas poderosas va a preparar el terreno para la venida de Jesucristo, para establecer el reino de Dios en la tierra. En el futuro inmediato podemos ver espectaculares avances tecnológicos que hacen la vida más cómoda. Podríamos tener un corto tiempo de paz en el mundo. Puede parecer a muchos que esa paz puede ser la paz prometida por Dios. No se deje engañar, no va a ser la paz de Dios y será de corta duración. Este último gobierno, diseñado por humanos, será reemplazado por Jesucristo y su gobierno. Velemos al futuro, manteniendo la mirada centrada en la venida del reino de Dios. Vamos a ver en el presente, fijando los ojos sobre lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, entendiendo las profecías que se están cumpliendo, y velemos por aprender las lecciones del pasado, comprendiendo las grandes lecciones de la historia y la forma en que se repetirán. Este es Beyond Today. En Viena, soy Darris McNeil. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.